Señoras y señores, vamos a meternos de lleno con la información del plano internacional y lo que tiene que ver con Río de Janeiro. Asciende a 132 los muertos, hay cadáveres en las calles tras la sangrienta operación policial contra las organizaciones narco allí por parte de la policía militar del Brasil. Las imágenes son dantescas, un Río de Janeiro que no se veía así hace mucho, o al menos nosotros en esta parte del mundo no lo veíamos así. Son tremendas las imágenes y vamos a analizar un poquito lo que está pasando allí con alguien que está viviendo en Brasil desde hace algún tiempo y para mí es uno de los mejores analistas internacionales que ha dado la República Argentina. Se nos fue lastimosamente, pero sigue hablando en castellano, eso es importante. Gustavo Cardoso, ¿cómo estás? Alicia y Emilio te saludan, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Llegado hace cuánto No, de China o Japón? ¿Dónde andabas? estuve en China, estuve ahora justo para el desfile militar de septiembre, para lo que ¡Wow! fue el aniversario. Así que lo pude vivir digamos, verlo ahí in situ, que fue una cosa increíble realmente. ¿Es tan Sí, imponente como lo vemos nosotros acá en televisión? sí, sí, realmente fue imponente. Digamos, fue un evento cerrado porque era con invitación. Yo lo que pude ver fue, digamos, un poco, no tan en la Plaza Tiananmen no pude estar, pero estuve muy cerca de ahí, entonces lo pude percibir y sí, fue realmente increíble. Un poderío militar y aparte con todos los líderes, digamos, afines a China. Ujú, En ujú. algunos casos no tan buenos, ¿no? Como el norcoreano Kim y Vladimir Putin. Oh, qué nombres. Ya vamos a charlar de eso, Gustavo, pero lo que nos Sí, concierne es Río de Janeiro, sí. Brasil. Ujú, Fue impresionante. Las imágenes que vemos nosotros acá o que nos llegan son sí. tremendas realmente. ¿Qué Ujú. pasó realmente en Brasil? Mira, fue una operación que se venía, digamos, ya orquestando desde principios de año, ya tenía varios meses, se habla inclusive de que hubo un apoyo en la parte de inteligencia por parte del Mossad, y fue una acción que llevó adelante Claudio Castro, que es el gobernador del estado de Río de Janeiro. Acá uno tiene que hacer un análisis político también porque estamos en un periodo preelectoral, entonces vos tenés, digamos, todo lo que es la política estatal y la política gubernamental. La política estatal ha sido realmente el accionar de Lula con respecto al combate con narcotráfico es muy limitado. Lula ha mencionado que no, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en acciones internas, pero hoy en día el narcotráfico representa para Brasil, digamos, un conflicto no convencional. O lo que se vio en Río de Janeiro fue un comando vermelho muy fuerte, con un armamento de igual a igual con las fuerzas de seguridad, con la utilización de drones de alta tecnología, la utilización de bombas, como se están utilizando en Ucrania, y con una logística y una tecnología que no tenía un precedente en la historia, digamos, de los... Acá se llama facciones, no grupos narcotraficantes en la historia de Brasil, ¿no? Y realmente fue una masacre. Esto no hay un antecedente de estas características. Más de casi 140 personas murieron. Qué bárbaro. ¿Se Ujú. esperaba la policía encontrarse con semejante cantidad de armamento y de fuerza por parte de Comando Vermelho? O no dimensionaron ellos que se iban a encontrar, como vos decís, con bombas que vienen de otros países, importadas, con drones? O sea, vi una imagen de un helicóptero de la policía derribando un dron. Sí, sí, sí. Mira, en realidad la policía y la inteligencia brasilera sabe que el Comando Vermelho, porque Comando Vermelho controla lo que es parte de Río de Janeiro. Acá tenés dos grandes facciones en Brasil. Lo que es el PCC, el primer comando de la capital, que es más fuerte que el Comando Vermelho, es más Wow. organizado, está mucho mejor organizado que el Comando Vermelho. Ujú, Y el Comando Vermelho que controla mayoritariamente lo que es Río de Janeiro y el noreste del país, ujú. ¿sí? Esta operación fue en varios estados de Brasil, no solamente, digamos, el foco de atención fue fuertemente en Río de Janeiro y las Fuerzas Armadas esperaban una resistencia
no sé si con drones, pero sí de las características armamentísticas que presentó el Comando Vermelho, ¿no? Se ven escenas donde la policía inclusive casi lucha cuerpo a cuerpo. Hay escenas donde se están disparando a muy escasos metros, estamos hablando 1 metro de distancia, ¿no? Con armas de bajo calibre. Claro, mira, y Gustavo, ¿vos crees que fueron por los cabecillas específicamente? ¿Cómo consideran, sé que es muy pronto, pero analizar el operativo en sí? ¿Consideran que fue exitoso, que están a mitad de camino? ¿Cómo es la lectura del después? Mira, realmente hoy en día lo que fue en el marco de lo que quiso mostrar Castro, que él se muestra como un gobernador de mano dura para la sociedad o parte de la sociedad de Río de Janeiro, fue positiva el accionar de las fuerzas de seguridad, porque realmente hoy en día Río se ha transformado en una ciudad en ciertos ámbitos de la ciudad, quitando la parte más céntrica, realmente en una violencia extrema, ¿no? La ciudad está prácticamente perdida en algunas de las regiones, por ejemplo en lo que fue Peña y Alemão, estas dos favelas que son muy famosas. El Estado no tiene intervención y las fuerzas de seguridad menos. Entonces fue un accionar unilateral del Estado de Río de Janeiro que realmente mostró, digamos, una violencia extrema en cuanto al enfrentamiento, y lo que también evidenció que hoy Brasil no está, digamos, preparado para este tipo de situaciones, y la magnitud del control de las facciones es realmente a un grado que no se tenía precedentes. Entonces... Esto quiere decir que, a ver, Castro dice que fue exitoso. Dos preguntas te voy a hacer y una que tiene que ver con el ámbito político. ¿Por qué decide un gobernador y no trabajar en conjunto que decide un presidente de la nación? Porque 130 muertos no es moco de pavo. Primero que decide un gobernador allá, yo no sé si no tiene injerencia en este caso lo que es el gobierno federal, no sé cómo se manejarán, por eso te pregunto a vos respecto a esto. Y segundo, ¿fue exitoso? ¿La policía pudo controlar los lugares donde actualmente están tomados por el narcotráfico y por el Comando Vermelho? Sí, la policía se hizo de los lugares donde estaba el Comando Vermelho, los desplazó. Eso no quiere decir que los erradicó. Lo que hicieron fue un operativo donde se han encontrado grandes cantidades de toneladas, no sé cuántas toneladas de drogas, fue una cosa increíble, no se sabe, porque todavía no hay datos certeros de parte del gobierno. Se habla de más de cercano a los 500 kilos, que es una barbaridad, ¿sí? Y un depósito de armamento que es de una magnitud increíble, ¿no? Con armas de corto y largo alcance, inclusive con lanzagranadas y drones de guerra. Entonces, desde el punto de vista del control de parte de la favela, fue sumamente exitoso. Se logró eliminar y capturar a gran parte de la cúpula del Comando Vermelho, no a toda, porque como dije, el Comando Vermelho, a diferencia del PCC, no tiene una organización centralizada, son diferentes células que operan, pero no está para nada erradicado. O sea, estamos hablando de una facción que controla más de 53.000 millones de reales al año. Estamos hablando de 300 millones de dólares, 300.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Se mencionaba de control entre droga, digamos lo que es narcotráfico, armas, tráfico de personas, y ellos tienen acuerdos inclusive que llegan hasta Perú. Controlan todo lo que es el noreste de Brasil, parte de Paraguay, y llegan a la frontera con Perú. Y con respecto a la decisión, porque dicen que Lula no sabía nada, que estaba viajando al exterior o estaba de viaje en el exterior, ¿un gobernador puede decidir estas cosas? Sí, acá lo que es la federación pueden tomar decisiones unilaterales en lo que respecta a seguridad. De hecho, cada estado en Brasil tiene una política de seguridad distinta que se diferencia bastante. Aquí donde yo estoy viviendo, que es Santa Catarina, es el estado más seguro de Brasil, con fuerzas armadas muy profesionales. Es el estado más seguro de Brasil, el de mayor desarrollo. Y después tenés otros estados, fundamentalmente aquellos que están bajo el poder del PT, donde la situación realmente es crítica. Brasil está teniendo un desplazamiento de gente desde el norte hacia el sur cada vez mayor por causa de falta de trabajo, por causa del incremento de la inseguridad
a manos de las facciones, también el ingreso de migración venezolana y colombiana que está desplazando a muchas comunidades locales para estos lugares, porque realmente se ven en una situación de desborde del sistema fitosanitario del país. Y Lula es un Lula que hoy está con una política exterior que es considerada errática por gran parte de la sociedad, y en materia interna, tanto él como su ministro de Seguridad han dicho que parte de la política de las facciones por causa del consumo, o sea, justifican que las facciones existen por el consumo, y en cierta forma no hay que colocar en un estereotipo de violentos a los narcotraficantes, sino que son personas marginadas, y eso no es lo que piensa un porcentaje importante de la sociedad brasilera, que se ve afectada por las facciones, ¿no? Ujú. Claro, lo de la favela siempre mostró como la otra cara de Río, y hoy en día estamos viendo este contraste que realmente tanto daño está haciendo a toda la población, ¿no? Te consulto, sabemos que un mega operativo de esta magnitud no es algo que se decide de un día para otro. Hubo mucho tiempo de elaboración de esto, mucho seguimiento, ¿no? Sí, esto tiene casi un año, se está hablando entre Wow. 12 meses y 10 meses de preparación. La logística fue muy importante, fueron 2.500 efectivos, digamos, dentro del teatro de operaciones, y más de 2.000 en todo lo que es la parte de logística, o sea, estamos hablando más o menos de 6.000 personas. Es casi la fuerza militar que tiene Estados Unidos en el Caribe, ¿sí? Para una ciudad, los combates se produjeron más o menos a 20 kilómetros del centro de la ciudad, no fueron cercanos al epicentro, digamos, turístico de Río de Janeiro, y lo que se mencionó es que básicamente fue la decisión del gobierno estatal intervenir porque el Comando Vermelho se estaba expandiendo hacia otros rincones de las favelas que eran controlados por facciones menores, y ese control podía llegar a poner en peligro, digamos, todo lo que es el statu quo interno mismo de Río de Janeiro y del Estado. Entonces estamos hablando de que frente a las peticiones del Estado de Río de Janeiro, que es un Estado bolsonarista, que no simpatiza con Lula, el Estado Nacional no dio la asistencia necesaria según el gobernador Castro, y aquí han salido muchos políticos a criticarlo a Lula. Con respecto a eso, el Estado de Río decidió intervenir, y lo hizo con una mano sumamente dura, ¿no? Y acá ahora es el posterior, ¿qué es lo que va a pasar después? Claro. ¿Sí? ¿Qué medidas va a tomar el Comando Vermelho? Que de hecho lo va a tomar. Seguro. ¿Qué es lo que viene después? Porque el PSC en el año 2006 vivió una situación similar, y eso provocó después una ola de violencia que se llevó casi 600 personas en Brasil. Entonces, lo que viene el posterior es lo que realmente preocupa. Castro ha de estar custodiado hasta los dientes, ¿no? Sí, el gobernador, tanto él como Páez, que es el alcalde de Río, se ha mostrado muy a favor de esta política. Y él Sí, de hecho, fue el que salió a hablar también, por eso te digo, él ha de estar muy custodiado, porque si saben que él dio la orden, el Comando Vermelho, es más, facciones del Comando Vermelho en un video viral dicen que ahora no van a empezar a elegir a quién matar, van a matar a cualquier inocente. sí, y eso va a desencadenar, digamos, un descontento popular. Lula está siendo muy cuestionado. Lula está hablando de un cuarto mandato cuando Brasil tiene realmente una problemática muy grande. De hecho, dentro del Parlamento del Estado de Río de Janeiro hubo diputados y senadores que se manifestaron en contra, diciendo, digamos, abiertamente de que hubo matanza de jóvenes, de que eran jóvenes marginados, que no estaban, digamos, dentro de las facciones, que esto era por culpa de un Estado ineficiente. Pero también hay un Estado nacional que nos está dando las herramientas necesarias para cubrir esas necesidades. Y no solamente ocurre en Río de Janeiro, uno puede traspolarlo a San Pablo, puede traspolarlo, ahora se viene la COP de Belém, que es una ciudad donde tiene índices de violencia muy altos. Recordemos que en Río se va a desarrollar la cumbre del Mercosur. Entonces hay toda una serie de medidas políticas, digamos, internacionales, que también responden a un poco a este accionar por parte de Castro y de la Fuerza de Seguridad.
Claro, esto afecta directamente a la figura política. ¿Cómo queda planteado en este caso no solo la actividad política, sino la actividad económica de Río, ¿no? El turismo es lo que más afecta. Básicamente ahí es un poco el temor. Río de Janeiro, bueno, hubo muchos turistas que se fueron de la ciudad o se fueron a zonas más, digamos, más seguras, y eso es la mayor preocupación. Entonces, aquí yo creo que el principal problema es una puja política, ¿no? Es una puja política entre los gobernadores más pro-bolsonaristas y el Estado central. Y bueno, esto que se menciona ahora, en este periodo preelectoral, Lula ha mencionado que quiere su cuarto mandato, y Tarcísio, el gobernador de San Pablo, Castro, el de Río de Janeiro, el mismo gobernador aquí de Santa Catarina, son contrarios, y bueno, hay una ida y vuelta argumentativa en materia de seguridad entre estos gobernadores y el presidente. A ver, en materia de seguridad, ¿qué rol cumplen Argentina y Paraguay? Nosotros acá en Misiones tenemos una frontera muy sensible con Brasil y con Paraguay. Los tentáculos del Comando Vermelho fuera de Brasil, ¿pueden venirse para acá? ¿Pueden refugiarse en Paraguay? ¿Qué rol juega geopolíticamente la Argentina? De hecho, la Argentina ya es un teatro de operaciones del Comando Vermelho hace muchos años, Emilio. Y Paraguay lo es. Paraguay es donde básicamente el Comando Vermelho se nutre de armamento y parte de Argentina. Es un poco el temor que hay en Argentina ahora con la nueva política de seguridad y la posible renovación de armamento por parte de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el cambio del fusil FAL, que es dónde van a ir a parar esos FAL en desuso. No sé si ustedes recuerdan los robos que hubo en Campo de Mayo de armamento. Bueno, parte de estos armamentos de esos FAL fueron encontrados en favelas de Río de Janeiro. Wow. Argentina cumple un rol muy importante, la triple frontera es muy sensible y hoy Paraguay es el epicentro, es uno de los epicentros logísticos, armamentísticos, de traslado de arma y de droga por parte del Comando Vermelho hacia el norte de lo que es Sudamérica, y bueno, desde Brasil, aquí en Brasil controlan puertos, tienen acceso a los puertos. ¡Qué bárbaro! Operativos inclusivos. O sea, es una logística muy, muy amplia. Sí. De hecho, Patricia Bullrich ha enviado una nota a Misiones mencionando justamente la necesidad de incrementar las medidas de seguridad para el control fronterizo. Claro, tenemos porque una frontera muy claro, porosa, ¿no? el peligro de que facciones del Comando Vermelho se vengan para la Argentina o cruzan la frontera, ¿eso puede pasar? Sí, de hecho está ocurriendo, Emilio. El tema es que el Comando Vermelho por el momento no toma Argentina como una base de operaciones como es Río, ¿no? Pero eso no quita que lo puedan hacer. Todo terreno fértil y donde no hay políticas de seguridad concretas y bien aceitadas, para ellos eso es un paraíso para poder introducirse y empezar a cooptar, digamos, recursos humanos y recursos tecnológicos y económicos. De hecho, hoy en día, vuelvo a repetir, nuestra región fronteriza es uno de los puntos logísticos más importantes. ¡Qué bárbaro! Por eso la DEA y la CIA están operando y están tratando de llevar adelante medidas conjuntamente con el presidente Santiago Peña y la Argentina para tratar de evitar no solamente digamos, la acción de estas facciones brasileras como el PSC y el Comando Vermelho, sino también células terroristas de origen libanés o sirio que de hecho operan en nuestra región. Claro, bueno, impactante realmente. Te cuento que mientras que conversamos con vos vemos las imágenes muy crudas de cuando movilizan los cuerpos. Sé que también hubo por ahí con respecto a la cantidad de muertos también, hubo por ahí un entretelón entre que eran menos, entre que eran más, pero también sabemos que hay víctimas inocentes que han quedado ahí, ¿no? Sí, porque también se está mencionando que gran parte de las víctimas fueron facciones pequeñas que el Comando Vermelho, aprovechando esa situación de confusión, mató, eliminó. ¿No? Gente desgollada, gente decapitada. ¿Para echarle la culpa a la policía?
Claro, exactamente, porque el principal foco de atención fue un morro cerca de Alemán y Peña que el Comando Vermelho quería controlar o quería tomar, que estaba a manos de otra facción de menor envergadura, y ahí se dio el foco de atención, ¿no? Entonces no se sabe a ciencia exacta si fueron las fuerzas de seguridad. Se han encontrado en los morros grandes gran cantidad de muertos, ¿sí? Ahí fue principalmente donde las familias hallaron la mayoría de los cuerpos, ¿no? En los morros, no dentro de la misma favela. Los morros aledaños a la favela, ahí fueron encontrados aproximadamente cerca de 60 cadáveres, y bueno, muchos de ellos en situaciones de ejecutados, ¿no? Atados, o sea, maniatados, decapitados, degollados, ¿no? Que no sería el accionar de las fuerzas de seguridad. Salvando las diferencias, estamos hablando en Brasil, como por ejemplo un Sendero Luminoso de Perú, un EPP, Ejército del Pueblo acá en Paraguay, en Colombia, lo que era la guerrilla colombiana, ¿estamos hablando de eso? Mira, yo te cuento, Emilio, el Comando Vermelho nace en los 60 y tuvo una base ideológica al inicio, ¿sí? La base ideológica era un poco, nacen en las cárceles. El Comando Vermelho, William Lima fue llamado el profesor, fue el iniciante del Comando Vermelho. Y lo que quería el Comando Vermelho al inicio era organizarse para luchar contra, digamos, lo que era el gobierno militar y proteger a los prisioneros, tener prisioneros políticos, ¿sí? Después, a partir del 70, es cuando una facción que se llamaba la Falange Vermelha es la que toma el poder y lleva al Comando Vermelho a actos delictivos, ¿sí? Porque el Comando Vermelho era un grupo de intelectuales, eran personas no de bien, sino personas formadas en universidades, instruidas, sí. Eran profesionales con una ideología como Firmenich, todos esos chicos que se fueron de la Argentina en la época del proceso, que estaban en desacuerdo con el gobierno militar. De ahí se transforma en una facción que delinque no con un corte ideológico como Sendero Luminoso, que era más, digamos, de ideología maoísta, ¿sí? Pero hoy en día el principal sustento del Comando Vermelho es el narcotráfico. Claro, y no hay un valor ideológico, ¿no? Entonces, dentro de esa comparación al inicio sí, pero hoy en día ya es un poco lo que motoriza es la droga, lo mismo que la FARC en Colombia. Perdieron toda esa ideología marxista y hoy lo que la sustenta es el tráfico de droga. Alicia, ¿una última? Sí, por ahí saliendo un poco de lo que es todo el mega operativo, yéndonos a la intervención del BOPE, ¿no? El BOPE que por ahí muchos lo conocemos por justamente la formación que tiene, este poderío que tiene, esta demostración, la intervención del BOPE, y ayer circulaba por todos lados este último mensaje de una de las esposas a uno de los sargentos que creo que estuvo, que por ahí muy triste. 4. Que fallecieron 4, exactamente. El BOPE de Río de Janeiro es conocido como uno de los más, uno de los mejores, por así decirlo. La intervención que vos manifestabas con respecto a este poderío armamentístico que tenía y que tiene el Comando Vermelho en cuanto a la relación que tiene el BOPE. Contanos sobre eso, porque por ahí nosotros decimos BOPE y a veces nos vamos un poquito a lo que tiene que ver con lo cinematográfico, ¿viste? Que lo vemos en las películas, este poderío. Pero en realidad Tropa de Elite muestra lo que es la formación del BOPE, es un grupo de elite. Hoy se está hablando que es uno de los grupos de elite más profesionales a nivel mundial, se comparan con los SEAL de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, es un sistema realmente muy duro de ingreso, de preparación, y están preparados para combate urbano, ¿sí? O sea, los preparan. Hoy las favelas de Río de Janeiro es un escenario. Creo que lo perdimos, me parece. Gustavo, creo que no sé si estabas conectado. No sé, perdió el sonido o algo así, ¿no? Gustavo, bueno, qué macana. Sí. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Vamos a ver si lo podemos llamar de nuevo a Gustavo para hacer el cierre. También me ponía a pensar, porque él hablaba de los de Comando Vermelho no se van a quedar tranquilos. No, las respuestas que van a ver, las repercusiones de todo justamente, esto. Si la respuesta en formato venganza va a venir ahora,
o va a venir después. Él hablaba de años atrás por parte de la otra facción. Y hay que ver en qué formato viene la venganza. Bueno, no van a quedar tranquilos. No, no van a quedar, no. Aparte, son grupos que si bien ellos no es que tienen un liderazgo específico, algunos de los líderes fueron capturados, pero no nos olvidemos que hay otros que representan a la facción que todavía están. Ojo con lo que él decía, esto de que ocurrió o sea que aprovechando este mega operativo, encontraron esta gran cantidad de cadáveres que podrían no pertenecer a ellos. Claro. Podrían ser justamente con estos grupos con los cuales ellos tenían esta puja de territorio. Claro, ahí lo tenemos a Gustavo de nuevo. ¿Qué decías? Gustavo, ¿nos escuchás? No. No, está complicado nuevamente. Qué pena. Pero muy completo igualmente lo que nos contaba Gustavo. Perdón, yo no sé si existe todavía Sendero Luminoso. Yo creo que ya no. Pero no recuerdo muy bien. Creo que era Perú, Sendero Luminoso. Creo que sí. ¿Sí? Pero bueno. Claro, estos son más ideológicos, ¿viste? Hoy en día entendemos. Es lo que él decía, se modificó un poco lo que es la esencia, lo que era la esencia de los comienzos claro. del Comando Vermelho, y hoy en día, lógicamente, que el narcotráfico es su principal fuente de movimiento, ¿no? Bueno, le agradecemos a Gustavo entonces, tuvimos una linda y larga charla con él para saber qué está pasando en Río de Janeiro. Estos baños de sangre realmente duelen y muchísimo, y más con inocentes, pues yo no creo que sean todos los que están ahí entre 130 cadáveres, aquellos que hayan trabajado para Comando Vermelho y demás. Yo creo que hay mucha gente inocente también allí.